Soledad Diab, la octava en este debate en la sesión 721. Se da el paso a una nueva intervención. Quien dirige esta tarde la sesión plenaria es el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Sáquice. La vemos en pantalla ya a la próxima asambleísta que intervendrá en el Pleno de la Asamblea Nacional. Todavía no tiene habilitado su micrófono, así lo esperamos para que comience la intervención. En este momento se debate el informe de posiciones de asambleístas de la Comisión de Fiscalización. Interviene la asambleísta María Gabriela Molina, asambleísta por Manabí. Con seguridad no censarán, porque son muchos a los que no les conviene que CELI revele los nombres de quienes les deben favores. Este juicio político tiene una particularidad nunca antes vista en el. Desde el juicio político contra el doctor Carlos Ferot Blum en 1981 hasta los que se impulsaron en la Asamblea Nacional en el periodo anterior, el país a lo largo de estos 40 años de democracia ha visto intento de las funciones legislativa o ejecutiva por proteger a funcionarios cuestionados. Pero nunca ha existido un caso en el que todas las funciones del Estado e incluso los grupos autodenominados de la sociedad civil se alineen en torno a blindar a una autoridad sujeta a fiscalización. De igual forma, en estos 40 años, los juicios políticos han estado vinculados o a los cuestionamientos en el desempeño de un cargo público o a casos de corrupción relacionados al interpelado. Pero en este juicio político se han presentado pruebas que demuestran la existencia de una estructura criminal que sobrepasa la Contraloría, porque se necesitó de otras instancias del Estado para consumar sus acciones. CELI fue protegido por la mayoría gobiernista de la anterior asamblea, que no dieron los votos para iniciar este juicio político. Y del actual nos queda la duda, toda vez que hay algunos errores que también han pretendido la impunidad de CELI. A CELI lo protegió el Ejecutivo en el gobierno de Lenín Moreno a través de sus ministros de Justicia, de Gobierno y de Relaciones Exteriores, que abiertamente lo respaldaron pese a las denuncias de usurpación del cargo. Lo protegió la función judicial, que cuando menos ha sido lenta frente a las denuncias presentadas en su contra desde el 2017. Lo protegió un grupo de funcionarios de la Contraloría General del Estado, que dentro de este juicio político no nos ha remitido la información solicitada, o no lo han hecho en el tiempo correcto, o han remitido una información incompleta. Funcionarios que en sus comparecencias ante la Comisión de Fiscalización no se acordaban de nada, no habían visto nada, no habían escuchado nada. Lo protegió el Consejo de Participación Ciudadano Transitorio, porque a la única autoridad que decidió ratificar luego de la consulta popular del 2018 fue a CELI. Ratificación que siempre dijimos que era improcedente, porque el 2 de junio del 2017 CELI fue cesado de su puesto como subcontralor. Y esta precisamente es una de las causas del juicio político, la usurpación del cargo del contralor, usurpación que no está en discusión porque se ha probado que existió, pero que hoy algunos pretenden no analizar bajo el argumento de la existencia de un candado constitucional que permita revisar las acciones del transitorio. Nadie pone en duda aquello, compañeros, y lo uno no se contrapone con lo otro. Estamos conscientes que no es competencia de esta asamblea declarar la nulidad de los actos administrativos, de mandatos o de resoluciones de otras funciones del Estado. Pero sí es nuestra obligación con el país decir la verdad de lo que en este proceso de juicio político se ha evidenciado. Y aquí se ha demostrado que el ex contralor Poli suscribió el 25 de mayo del 2017 la acción de personal 913
con vigencia a partir del 2 de junio del 2017, en la que cesó en sus funciones a Pablo Celi. Una acción de personal suscrita por Polit en pleno ejercicio de sus atribuciones como Contralor y cuya existencia fue demostrada no solo con las versiones de quienes suscribieron el referido documento, sino lo más importante, se probó con la razón de notificación que en copias certificadas y notarizadas constan en el expediente de juicio político. Esto es importante, colegas asambleístas, porque hay quienes sostienen que no existe la acción de personal. Y más allá de discutir aquello, porque como todo el país lo vio en los reportajes de prensa, Celi no la quiso firmar. Lo importante es la razón de notificación que consta en el expediente en copia notarizada, firmada por el secretario de la Contraloría junto con 2 testigos. Consecuentemente, existe prueba documental y testimonial de que Pablo Celi cesó en sus funciones el 2 de junio de 2017. Este es un hecho objetivo, real, verificable y procesalmente válido, porque está certificado por un notario público. Pero como lo he sostenido, varios actores políticos se unieron para mantenerlo en el cargo, sin sustento legal alguno, y buscaron la salida más burda que el país recuerde en su historia, quizás comparable con el gobierno interino de Fabián Alarcón. Celi se autoproclamó Contralor. Lo hizo a través de un acuerdo firmado por él mismo, pese a que para ese entonces y para esa fecha ya no era subcontralor. Todos unidos como en el episodio de la camioneta. Así de grave es este caso, al punto que la misma fiscal general del Estado, el 14 de junio, en un tuit, sostuvo: mientras los procesados sigan en el poder, será muy difícil que la justicia haga su trabajo con celeridad y transparencia. Veo con preocupación cómo algunas personas continúan gozando del respaldo de quienes le deben favores. Añadiendo luego que ex autoridades y personal de otras funciones y ciudadanos ilustres son quienes han querido incidir en favor de la revisión de las medidas dispuestas al procesado Pablo Celi. Y es que los pedidos a la carta ofrecidos por Celi incluían desvanecimiento de glosas, desaparición de informes con indicios de responsabilidad penal, destitución de funcionarios y apertura de exámenes especiales como herramienta de persecución. La estructura criminal de Celi sirvió incluso para beneficiar a una empresa de telecomunicaciones sobre el uso del espectro radioeléctrico y desvanecer glosas por sobreprecios a los prestadores de salud, que incluye a la más grande institución benéfica privada del país. Por todo lo señalado, señor presidente, colegas asambleístas, existen elementos suficientes para proceder al juicio político contra Pablo Celi de la Torre y resolver su censura. Este juicio político es apenas el inicio de una serie de verdades que el Ecuador necesita conocer para identificar a los verdaderos corruptos. Por eso la importancia de que se cumpla con el país y se cree una comisión de la verdad independiente que desenmascare a quienes a lo largo de estos 4 años se han prestado hipócritamente como referentes de moralidad y de buenas costumbres. Hasta aquí mi intervención, señor presidente, colegas asambleístas.